Bien, muy bienvenidos todos y todas hoy día a esta segunda mesa. Se titula Las experiencias de investigadores y editores de literatura asiática. Cuenta con la participación de 4 investigadores y editores chilenos. Cristian Aedo, escritor, fotógrafo y columnista, creador de Cormorán Ediciones, una editorial independiente dedicada a la producción de autores y autoras latinoamericanos y a la difusión de sus trabajos. De hecho, Cristian viene llegando, ¿no?, de Constitución, de la Feria Maucha y también hace algunas semanas desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Héctor Hernández, bienvenido, poeta, ensayista, editor, performista y gestor cultural. Es licenciado en Letras y doctor en Literatura de la Universidad Católica y ganador del premio Mustakis a Jóvenes Talentos y el premio Pablo Neruda, además de haber obtenido diversas becas nacionales e internacionales. Juan Manuel Silva, bienvenido, publicó recientemente el libro Revoluciones, es poeta, editor, traductor y narrador chileno-argentino y es editor de Editorial Montacerdos, Editorial Planeta en Chile. Y Constanza Veloso, hola, de Cero Ediciones, una editorial dedicada a la publicación de libros y ensayos e investigaciones sobre cultura y animación japonesa, además de la creación de actividades que fomentan el estudio y conocimiento de Japón. Muchas gracias a todos por estar acá. Jessica nos contaba que la idea de estas mesas son el diálogo, así que desde ya les invito a pensar sus preguntas para poder generar este diálogo. Yo me presento brevemente, mi nombre es Macarena González, soy estudiante del Magíster de Historia acá en esta universidad y trabajo el tema de las traducciones lingüísticas y culturales entre India y Chile a comienzos del siglo XX, en particular en la primera escuela de yoga en Chile. Entonces, bien, para comenzar nuestra conversación, me gustaría invitarlos a hacer una exposición entre 5 y 7 minutos cada uno y luego empezar las preguntas. Cristian, ¿querés empezar? Ahora sí. Yo preparé un texto que voy a leer en un momento, pero claro, me voy a presentar como decía, como decía esto en la presentación, soy editor de Cormorán Ediciones. Es una editorial que es relativamente nueva, no tenemos nosotros 3 años de existencia, pero en el camino nos topamos con una idea que fue desarrollar una línea editorial o una colección llamada Lengua Negra, que está enfocada en el policial, en la novela negra y el policial hasta comienzos o hasta fines del año pasado en el ámbito latinoamericano. Lo relevante de eso era que justamente nos interesaba cómo el policial o la novela negra latinoamericana se diferenciaba de la novela europea o la novela norteamericana, porque trascendía un poco la escena del entretenimiento, ¿no? Y se instalaba en un espacio bastante crítico, reflexivo sobre el tema de la memoria, una revisión, como decía, crítica de la historia o de los hechos dados por sentado. Y en ese tránsito o en la construcción de esta colección vimos que estos parámetros que definía más o menos esta línea se vinculaban bastante con el neopolicial o la novela negra actual de Corea. Y ahí empezamos a investigar, a encontrar autores y a encontrar ciertas similitudes. Yo lo que voy a presentar más o menos es cómo nosotros vinimos desarrollando desde el ámbito editorial, ¿no? Desde la construcción del imaginario, más que técnicamente en términos de traducción, o específicamente en términos de traducción, sino que cuáles fueron los vasos comunicantes finalmente que encontramos entre estos dos territorios, que es una de las cosas bien interesantes o importantes para nosotros a la hora de definir esta colección que les mencionaba. Entonces el texto se llama Sombras Paralelas, ¿no? Literatura negra y policial en Chile y Corea del Sur desde la memoria, el territorio y la marginalidad. En esta ponencia propongo una lectura comparativa entre la lectura negra y policial en Chile y Corea del Sur, centrada en autores contemporáneos. El foco de esta comparación se sitúa en 4 dimensiones clave: la memoria, la historia, los territorios y las subjetividades.
Estos campos no solo configuran modos de narrar, sino que también los imaginarios sociales del crimen, la justicia, la marginalización, y para nosotros es bien importante esa parte, la representación de la violencia, ¿no? Como aparece esta en estos correlatos. Aunque distantes geográficamente, ambos países comparten ciertas condiciones estructurales, dictaduras militares, procesos abruptos de modernización, desigualdad histórica y una relación tensa y aún abierta con la memoria reciente. Estas condiciones han incidido directamente en el desarrollo del género negro y policial, especialmente desde la década del 90, cuando la violencia deja de ser una anomalía y se revela como parte constitutiva del orden democrático neoliberal, ¿no? O sea, cuando se van situando, en el caso de Chile, como lo vamos a entender más rápido, cuando finalmente se habla de postdictadura y la institucionalidad absorbe, ¿no?, el fenómeno violento, normalizándolo, que es cosa de recordar un poco el asunto constituyente, como cerramos con una democratización de la Constitución del 80, ¿no?, de la dictadura. En Chile, el auge del neopolicial se visibiliza con fuerza en la postdictadura, como les comentaba. Escritos como los de Ramón de Eterovich, ¿no?, con su Detective Heredia, vinculan la investigación criminal con la denuncia de crímenes de Estado, desapariciones forzadas, pactos de silencio institucionalizados. Este policial tiene un carácter abiertamente político, marcado por el trauma y la deuda de justicia que persiste en la subjetividad nacional. Heredia no solo persigue culpables, recorre la ciudad herida, donde la memoria se incrusta en las calles, los archivos y los cuerpos. Autores más actuales, por ejemplo, como Luis Valenzuela Prado, con el libro La risa del payaso, Boris Kuercha o Carlos Trombrel, complejizan esta tradición desplazando las tramas hacia espacios más marginales, ¿no?, donde la impunidad opera no solo desde el poder estatal, sino también desde el abandono social en estas novelas en territorios periféricos, poblaciones, pasajes, estaciones. No son meros escenarios, sino que cuerpos vivientes de una violencia estructural que moldea la subjetividad precarizada y muchas veces en fuga o al borde del colapso afectivo. En el caso de Corea del Sur, el policial o el noir también se emergen con fuerza en el tránsito entre una dictadura y la democracia. Se acelera en la aceleración urbanizante, ¿no?, el trauma colectivo de la Guerra Fría, la división del país y una economía voraz que produce relatos donde la identidad se vuelve inestable, sin día, marcada por la vigilancia y el secreto. En el libro Tu República te está llamando, de Kim Jong-han, propone una novela de espionaje donde el protagonista lleva una doble vida, padre de familia, espía norcoreano, que encarna las fracturas de una nación dividida, un thriller político que se transforma en uno de los dramas sobre la identidad desgarrada, la subjetividad atrapada entre dos sistemas que se excluyen. La escritora, por otro lado, Jeon Yu-won, en El buen hijo, que es un libro, por ejemplo, que desde ahí nosotros partimos la idea de publicar autores coreanos en la misma colección. Es un libro que hace 7 años fue bastante conocido, pero nunca se hizo una reedición o una traducción en español. Como que con ese texto partimos nosotros. Ella en ese libro construye un thriller psicológico desde dentro de desde el interior de un joven asesino. El crimen no se investiga, se vive desde la voz del victimario, en una narrativa tensa, íntima y perturbadora que indaga en las formas de la violencia doméstica y la enfermedad mental. En estas novelas la familia, más allá que la calle o la comisaría, por ejemplo, aparecen como un principal escenario del horror, revelando la violencia normalizada y silenciosa, inscrita en la vida cotidiana. Menciono esto porque como editorial pensamos que el caso coreano se adapta especialmente, lo que decía al principio, al caso chileno, porque en ambos finalmente el transitar de las dictaduras de derecha a la llegada de los años 90 se produce la renovación de los géneros como la ciencia ficción, el gótico o el policial. Esta explosión no es solamente literaria, sino que es sintomática de un nuevo pacto social que integra, como decía, la violencia dentro de los márgenes de la institucionalidad. En Perú, por ejemplo, se habla de que existe un policial post-fujimorista, entonces hay que entender que los marcos territoriales o políticos influyen bastante dentro de la construcción del imaginario. Desde ahí creemos que existe un vínculo muy íntimo en el neopolicial o noir con la memoria, el testimonio y la problematización de la historia oficial. Estas obras se convierten en dispositivos críticos, una suerte de justicia narrativa frente a la ausencia o el descrédito de las instituciones. Por ejemplo, tú mencionabas que venía de la Feria Maucha de Constitución y ahí nos dimos cuenta de que el tema de lo que sucedió con esta barcaza Bruma, está súper inserto dentro del plano social. O sea, hay muchas protestas, hay muchas manifestaciones y es algo que en términos de justicia se ve rápidamente que no se va a resolver.
También se habló en esta feria de que quizás justamente había una justicia que podría ser alegórica, ¿no? Pero finalmente el traspaso del testimonio, el registro que se construye, ese archivo que se construye a través del correlato literario, es parte del trabajo, en este caso, como comento, del policial. Otra característica importante que nos interesó editorialmente es la fuerte presencia de mujeres en la escritura del policial coreano. Muchas de estas autoras, como Jung Yoo-young, o Song Won-pei, o Sao Mi-hei, sitúan el crimen en el corazón de lo doméstico, interpelando al patriarcado no solo como un sistema cultural, sino como un dispositivo estructural de violencia. En el caso chileno, se observa que en una homologación reciente, si bien no predomina el crimen familiar, sí emergen con fuerza voces femeninas como la de Sonia González Valdenegro y disidentes que desafían el canon masculino del detective policíaco. También autores como Juan Colil, que trabaja desde los territorios de pueblos originarios, proponen ficciones criminales donde el detective desaparece o es irrelevante, ¿no? Lo importante no es la resolución finalmente, sino que revisar la herida, ¿no? Revisar esa información que falta. No hay justicia, pero sí una verdad emocional que se revela a través del afecto, la pérdida y el despojo. En ambos países, los afectos operan como fuerzas estructurales dentro del relato. No se trata solo de investigar, sino que procesar el miedo, el duelo, la rabia, la sensación de injusticia permanente. La violencia no se representa solo como acto físico, sino que como una atmósfera persistente, como un estado afectivo compartido que define la vida en comunidad. El noir, en esta perspectiva, no es un género criminal, es una forma de habitar lo cotidiano cuando el Estado ha fallado. Lo que nos lleva a la marginalización como eje crucial. Los personajes del noir entre Chile y Corea rara vez son sujetos integrados. Son prostitutas, hijos ilegítimos, inmigrantes, mujeres solas, obreros, desempleados, jóvenes, precarizados, etc., ¿no? La exclusión es un punto de partida, pero también un lugar de enunciación. Desde ahí narran el crimen como parte de un entramado más amplio, el del abandono, la desigualdad, la impunidad. El policial en estos contextos no busca reponer el orden. Lo que hace es evidenciar que ese orden nunca existió. Finalmente, los vínculos territoriales no son menores. Corea del Sur, al igual que Chile, es un país postcolonial. Ambos comparten determinantes históricas que inciden en los imaginarios de la violencia, el control, la fragmentación urbana, la ciudad en ruinas, los márgenes invisibles, el crimen sistemático y los tópicos comunes. No se trata de escenarios decorativos, sino que de paisajes de dolor social. En este punto los territorios hablan y no se dice, y lo que dicen no es que rara vez la justicia llega, y cuando llega es demasiado tarde. A modo de cierre, podríamos decir que tanto en Chile como en Corea del Sur la literatura negra y policial funciona como una vía de interrogación crítica sobre la historia reciente, pero también sobre los afectos que nos definen y las formas en que el poder produce sujetos descartables. Estas ficciones permiten ver que el crimen no solo es individual, sino que colectivo y estructural, y que el sur global, en sus múltiples variantes, puede leerse a sí mismo a través de estas sombras paralelas. Eso. Muchas gracias. Héctor. Buenos días a todas y todos. Yo tampoco sé muy bien qué hago acá, digo, en esta mesa de investigadores y editores de literaturas no asiáticas, porque lo que yo más bien voy a hablar es sobre la escritura. O sea, de hecho, yo estaba mirando el programa y mi mesa tenía que haber sido la de la 1:30, de la diáspora de la escritura, porque lo que voy a explicar es sobre eso, ¿no? Desde más allá de investigador, editor, sino como un escritor, un poeta, un lector, ¿no? Pero de todos modos creo que están los marcos para que podamos dialogar, ¿no? En esta mesa. Eso por un lado. Entonces soy un ponente a destiempo, tan a destiempo que de hecho me encontré Mónica Trujillo y que me preguntó qué hacía acá. Entonces yo le dije que venía a la conferencia. ¿Dónde está Mónica? Quiero mirarla. Ahí está. Y entonces yo le dije que venía a la conferencia y me dijo, ¿y tú qué relación tienes con la literatura asiática? Con su dejo que me encanta. Y yo le dije, es una relación milenaria. Entonces, eso no, un poco la broma, pero en lo que yo escribí, no, o sea, no ahora, en mi escritura, en la poesía, he hablado, he referido, he citado al Rig Veda, el Corán,
el libro tibetano de los muertos. Creo que Juan Manuel hizo una vez escribió algo al respecto sobre esos imaginarios, ¿no? Pero bueno, no vengo a hablar de mi escritura, sino que de otras lecturas. Ya está el dibujito. Ya. Mi texto se llama El otro lado del cerebro. Hace un par de semanas anduvo en Santiago el joven académico japonés Eiji Yasuhara. Nos conocimos en el Museo de Bellas Artes y me comentó que estudiaba e investigaba las relaciones entre Japón y la literatura latinoamericana. Su presencia acá tenía como finalidad profundizar en esos cruces con las escrituras nacionales, por lo que en la breve conversación pude hacer un recorrido rápido mencionándole algunas obras a las que ahora puedo volver con un poco menos de premura. No obstante, la pregunta que me hice ahí y con la que quiero comenzar ahora es antes que todo obvia. ¿Qué es el Oriente? La propia respuesta que me di desde el museo a mi casa fue que en efecto el Oriente es el otro lado del hemisferio occidental del cerebro. En esto me quiero detener un poco. El cerebro binario divide el mundo en pares contrapuestos, que es como se ve a sí mismo, pero sabemos que es solo una ilusión. Siempre se trata de series relacionales, que si bien pueden oponerse, también ellas mismas son parte de otras relaciones que no lo hacen. Eso es el Tao, y Nicanor Parra lo entendió muy bien con su artefacto de 1970, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. El que logra superar el binarismo gana, y esto es lo que hace al poder estratégico, confrontar dos unidades haciéndoles creer que son una finalidad, siendo que siempre se trata de un medio para otra cosa. El mismo Parra lo tiene claro en una de las bandejitas de empanadas: aprender a vivir en la contradicción sin conflicto. A lo que voy es que Oriente y Occidente no tienen que entenderse como dos mundos contrapuestos en uno, que es lo que hacemos con los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, sino que por el contrario, ampliar las relaciones en que Occidente es leído en Oriente y cómo nosotros lo hemos leído también, imaginado, soñado, malentendido, distorsionado. No obstante, en esas imaginaciones comunes y disímiles al mismo tiempo, hay algo que nos hace ver de manera distinta. Siempre lo otro somos nosotros vistos desde afuera, y ese gesto es el que funda la literatura y la civilización por igual. Las lenguas se convierten en lenguajes cuando son llevadas a sus límites, sus bordes, su posibilidad de ser otras, que es lo mismo que pasa con nuestras vidas cuando entendemos que la experiencia es siempre una forma de transformación hacia lo otro. Es lo que intuye Vicente Huidobro cuando comienza su aventura visual con la sección Japonerías de Estío de Canciones en la Noche de 1913. Hay manuscritos con bosquejos visuales ya en 1910, pero es aquí donde el poeta se pregunta por lo otro, que es el imaginario oriental, incluso exotizado por el modernismo, pero también por lo otro de la escritura, que es la imagen. Por su parte, Gabriela Mistral siempre mostró admiración por autores como Rabindranath Tagore, un poeta que además entiende la educación como formación del espíritu. En el libro Iniciática Astral y Precursora, Correspondencia y ensayos inéditos del 2020, Mistral explica, cito: por este caso inefable, la enorme cultura asiática no ha llegado a nuestras puertas sino bajo la forma de 3 huéspedes: la obra de Rabindranath Tagore, un libro de Gandhi y meros trozos magullados del Mahabharata, así lo menciona que es el Mahabharata, y el Ramayana,
y agrega: los textos orientales son precisamente montañas, no se suben a paso de marcha y la desnudez de sus costados no promete solaces al panteón. Ellos son realmente una lectura heroica semejante al acantilado marino o a la ascensión de nuestros Andes segundones del Himalaya. Mistral entró a Oriente buscando las herramientas para un misticismo cristiano y allí se encontró con el budismo, el hinduismo, la teosofía, que fueron parte fundamental en la creación de una ética a escala humana que es hacia donde apunta todo el proyecto mistraliano. Señala Diego del Pozo, editor de Toda culpa es un misterio, antología mística y religiosa de Gabriela Mistral, del 2020, cito a Diego: de sus años de fervoroso budismo conservó Mistral hasta su muerte el hábito de la meditación y la creencia en la reencarnación. Investigó y se desarrolló dentro del camino del Buda. El ya mencionado Nicanor Parra entiende la tercera vía, como decíamos antes, en la posibilidad de una superación de los dualismos, sean los que sean. El Tao, como él mismo señala, será el camino que toma su obra, como lo explica en una entrevista de 1978 con Christian Huneeus. Y ahora cito a Parra. El pensamiento de Lao Tse ilumina mucho mejor el camino de antipoesía en el siguiente sentido. La antipoesía no es otra cosa que la poesía de los contrarios. En la antipoesía tiene cabida simultáneamente lo bello y lo feo, el humillado y el aplaudido, la luz y la sombra. El sujeto no se pone a priori de parte de nada, lo que interesa es integrar a los contrarios. O sea, que en la antipoesía, y perdón por la recomendación, lo que hay en último término es la conjunción del yin y el yang. El nacimiento dialéctico de la antipoesía estaría en el reconocimiento dialéctico de la naturaleza. Yo creo que ahí está la gracia y ahí está la fuerza de la antipoesía. Otro que lleva el pensamiento oriental a un pensamiento sobre la escritura es Juan Luis Martínez, quien toma el I Ching, el libro de las mutaciones, como la solución ante el problema de la voluntad de una autoría, de la personalización que es siempre la obra, pero sobre todo a la idea de que lo real es una suma de operaciones neutras, que es hacia donde conduce la noción de una poética póstuma, en que lo vivo y lo muerto conviven sin la línea imaginaria que divide la realidad, como se puede ver en su libro de esquemas y dibujos de violines, arañas, esqueletos, astronautas, que es aproximación del principio de incertidumbre a un proyecto poético, pero que está resumido en las solapas de la nueva novela, desde el nada es real, de Sotoba Komachi, que es el nombre de una obra de teatro y no el de un autor, como en su momento se creyó, hasta el todo es real, de André Breton. En efecto, Yukio Mishima, en 1956, reescribe y actualiza la obra teatral, que es de donde posiblemente tomó la cita Martínez. Quisiera aprovechar para hacer un pequeño aparte sobre Mishima, que no solo como Kawabata, ya mencionado hace un rato, son los escritores japoneses más reconocidos entre nosotros, sino que su figura y su obra nos permiten entender desde allá esta idea de que Oriente y Occidente no son mundos contrapuestos, sino superpuestos, tal como es la creación y la destrucción. La vida y muerte ritual de Mishima se trata efectivamente de esto, es decir, del cómo en Japón o las culturas del Asia-Pacífico, la muerte, el fin, el término de las cosas se entiende como apariencia o señal de transformación, que es lo que en nuestra cultura nos ha dicho la literatura y sobre todo la poesía. En Lecciones espirituales para los jóvenes samuráis se nos cuenta que una vez leídos y entendidos los tankas o haiku, se destruían. Lo mismo que los templos en donde, por ejemplo, un emperador asumía su cargo y su destino.
Es lo que hace Mishima con su propio cuerpo, pero más allá tiene que ver con entender la literatura como un medio y no un fin en sí mismo, un medio para otras transiciones mayores o infinitesimales, que es la gran enseñanza de Oriente que los autores de este otro lado del hemisferio del cerebro hemos aprendido desde las frágiles tablillas de barro de Sumeria hasta la obsolescencia de los teléfonos móviles chinos. Me hubiese gustado continuar esta lista y o profundizar más en algunos temas, pero el tiempo y el espacio no lo permiten. Asimismo, haberme referido a importantes lecturas de las civilizaciones asiáticas hechas por poetas, como la española Chantal Mayar, sobre todo de la India y China, con su libro Las venas del dragón, Confucianismo, Taoísmo y Budismo, como también la del uruguayo Roberto Echavarren, que publicó el 22, El pensamiento chino, como el inicio de una trilogía que comprende además el pensamiento budista que acaba de salir y el pensamiento hindú pronto a aparecer. Incluso haber entrado a la relación de Allen Ginsberg y los poetas Beat con Asia y Oriente, en tanto que allí encontraron los límites de una imaginación que lleva a la literatura hasta sus más remotos orígenes previos a la propia escritura, pero más allá, al inicio de la noción de que estamos ante algo infinitamente más grande que nosotros y que solo experiencias como la meditación profunda, que para nosotros es el poema, y el mundo como ensoñación, que para nosotros es el libro, pueden permitirnos entrar y salir del hemisferio derecho del cerebro, como si fuera el izquierdo, ser uno mismo y otro a la vez, pero también que Oriente y Occidente sean entendidos como el inicio de una historia de la civilización que necesita volver a cantarse juntos para los nuevos himnos de su tentativo final. Esto es una nueva ética que las y los poetas citados entendieron claramente y que nos abre una nueva ruta de lectura hacia una nueva flor. Esa es la tarea para la casa. Muchas gracias, Héctor. Creo que acá. Hola, ¿se escucha bien? Tengo muchas cosas que decir. Voy a partir leyendo un libro que quiero que sea el centro de mi presencia acá, que es un libro que edité de María José Ferrada, que se llama Diario de Japón y habla un poco de lo que se ha hablado, y para no hablar por ella voy a leer una parte que me parece importante. El pensador palestino Edward Said usa la expresión orientalismo para designar un ejercicio de geografía imaginativa en torno al norte de África y al cercano oriente, pero que luego se ampliará al lejano. Una proyección de raigambre colonialista según la cual Oriente, como lo conocemos, es una invención europea, un lugar de seres y paisajes exóticos con los que soñar despierto, un Japón imaginado desde Latinoamérica, un Japón lleno de cerros como los que rodean Temuco, un Japón habitado por adolescentes de pelo fucsia que estudian en un liceo de Puerto Saavedra, una micro que une Padre Las Casas con Osaka, manejada por flores con cuerpo humano de las que aparecen en las películas de Takeshi Kitano. Quería partir con esto porque creo que acá se concentra lo que a mí me interesa en tanto editor de Oriente, en una versión muy pequeñita y dada más que por lo que quiero, por lo que puedo, o por lo que podemos los editores acá. Esa visión particular tiene que ver con una intuición, con una suerte de aroma familiar, de fragancia familiar, que encontramos los latinoamericanos, en particular los chilenos, en Oriente. Es interesante porque lo que describe Mónica Druili sobre las traducciones en segundas nupcias o
de lenguas que no son la primera. Yo lo veo al revés, y es un poco lo interesante de este tipo de encuentros, ¿no? Que agradezco, por supuesto, a Jessica y a toda la gente de la organización por dar este espacio. ¿Por qué lo digo? Porque para una persona de un colegio público en Chile en los años 90 y 80 era difícil acceder a otra lengua que no fuera un castellano con muchas mezclas y muchos vacíos, con pocas palabras. Esa carencia dialogó en mi caso con esas versiones de las que habla Mónica de Kawabata y esa fragancia familiar que muchos jóvenes ahora encuentran en series como Yo-Yo o como Cowboy Bebop u otras. Yo la sentí con Kawabata y recojo el guante de la cita que hacía Mónica a la presentación de Kawabata, porque yo estuve detrás de esa reedición y lo que yo buscaba no era la precisión, sino más bien la amplitud, porque quería que otra gente chica, como fui yo, tuviera acceso a esas traducciones. Y sí voy a ser preciso en algo. Yo no dije que no existían traductores, dije que no estaban al alcance y que no era posible para mí en un proyecto de 2 o 3 meses reeditar toda la obra de Kawabata y mandar a traducir todo de nuevo. Eso tiene que ver con lo pequeño que es Chile, con lo poco que se lee y con lo mucho que se consume. Esa contradicción o paradoja, si se quiere, también tiene que ver con otra forma de entrada de la cultura, y voy hacia el punto de este libro de imaginar otras culturas con bastante libertad y despreocupadamente, porque esa intuición infantil, si bien se puede depurar de muchas maneras con estudios, aprendiendo otros idiomas y viajando, no cambia mucho, y esa curiosidad es la que determina la imaginación del otro, que podría ser, como bien dice María José, una persona de Medio Oriente o del Lejano Oriente. A veces la cultura entra por la comida, a veces entra por los libros. En mi caso, la cultura coreana entró por la comida. En el caso de la gente que conozco, la cultura literaria japonesa entró por Kawabata y Mishima y por malas traducciones. Digo todo esto porque tenía preparado un texto sobre un concepto que creo que tiene que ver mucho con este libro, que es una colección de pequeños fragmentos de lecturas y experienciales sobre la lejanía y la proximidad de Japón. Había preparado un texto sobre un concepto que aprendí en un curso con el profesor Andrés Claro, que viene no de Japón, sino de China. Sabemos que no son muy amigos, pero no importa. Es importante esta noción porque es una noción inicial que de algún modo se anticipa a la noción de montaje que nosotros entendemos que viene de la teoría europea y que viene de la experiencia de la vanguardia europea. El profesor Claro decía que no, que venía que esta idea de montaje venía de una idea anterior, que es la idea de la imagen dinámica china, que aparece en la poesía de la dinastía Tang entre el siglo VII y el X en China, en particular de un tipo de poesía que llegó a Occidente, que es el Lu Xi, que es un octeto rimado en el que se da la experiencia del movimiento a través de escenas estáticas, del mismo modo que los fotogramas en una película. Esto lo toma Eisenstein, esto lo toma Ezra Pound y esto lo intuye el Osama Lima. Y estaba a punto de leer este texto, que se lo resumí en estas palabras. No quise centrarme en eso, se los comento porque creo que es parte del principio constructivo de este tipo de libros hechos de fragmentos que no quieren acceder a la totalidad, porque la totalidad es algo adulto y un poco pesado, sino más bien quedarse con una... me va a pasar del tiempo, lo siento. Con una suerte de cosquilleo o de intuición o de percepción de esta fragancia común, que creo yo que hoy es más importante que la precisión, porque en la medida de que seamos más los que comentamos y que nos gusta la literatura asiática, va a haber más posibilidad de que se lea, y eso va a permitir para todos los traductores que haya más regalías y más proyectos
de traducción. Si no hay lectura, no hay compra, y nosotros que vivimos en un mundo capitalista y lo aceptamos y estamos acá aceptándolo, tenemos que entender que lo posible está configurado materialmente por eso. ¿Y qué más quisiera yo que hubieran traducciones de Kawabata y Mishima hechas en Chile? Ojalá eso pueda pasar, pero me conformo con verlos a ustedes acá temprano en un día de lluvia conversando sobre estas materias. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Doy la palabra ahora a Constanza. ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, yo, como decía Macarena en la presentación, tengo la experiencia de fundar, dirigir y editar en Ediciones Cero, que es una editorial chilena independiente dedicada a principalmente la divulgación en torno a la cultura y la animación japonesa. Y mi presentación tiene que ver con ese trabajo, con el propósito de esta editorial y cuál ha sido también mi experiencia, que creo que se extiende un poquito más allá de la edición en sí y abarca también un poco lo que es un poco la investigación, ¿no?, de la cultura particularmente japonesa. Bueno, Ediciones Cero parte como respuesta a dos preguntas y una inquietud muy remotas mías, que eran ¿qué es el anime? O cómo entendemos el anime, y cómo es la cultura japonesa, ¿no? Y la inquietud de dónde encontrar material que pudiéramos utilizar para responder estas preguntas. Quienes crecimos en los 70, 80, los 90 seguramente, sabemos que en esa época material había poco, habían, no sé, los libros de cómo dibujar manga o los libros para pintar, ¿no es cierto? Pero llegaba poca bibliografía en torno a Oriente y en torno precisamente al anime, ¿no? Yo siempre digo que el anime nos llegó un poco como este producto nuevo sin el manual de instrucciones. Entonces uno le preguntaba de pronto a los papás, incluso los papás no tenían idea de nada, nadie tenía cómo explicarnos la animación japonesa, y producto de ese desconocimiento también se formó un montón de prejuicios en torno a la cultura popular japonesa, ¿no? Entonces esta idea de crear esta editorial parte del deseo de responder estas preguntas, de acercarse a Japón, que obviamente es el lugar del que viene la animación japonesa, y también de crear esta bibliografía, ¿no? Porque también surge, digamos, esa idea. No tenemos bibliografía o no tenemos dónde encontrar esta información. Se está filtrando quizá de la manera un poco incorrecta o no completa la cultura japonesa, y la idea es formar un poquito eso, ¿no? Actualmente la editorial tiene 3 colecciones, o consta de 3 colecciones, que son colección Hikari, que está dedicada específicamente a la cultura popular japonesa, específicamente hacia el anime. Está la colección Nipponia, que está dedicada a la cultura tradicional japonesa, al arte y a la historia de Japón. Y finalmente la colección Monogatari, que es una colección de narrativa sobre Japón, pero escrita por autores extranjeros. Y esta última colección que la inauguramos el año pasado, nos permitió conectar con países vecinos como Brasil, como Uruguay, y de esa manera lo que pretendemos, que queremos que siga pasando, es no solamente tener una visión y una experiencia de lo japonés chilena, sino que también sea latinoamericana. De modo que a lo mejor más adelante, en el futuro, ya no solamente sea cada país teniendo su propia visión, sino que también a nivel latinoamericano podamos tener una visión un poco digamos, encontrada como identidad, ¿no es cierto?, en torno a lo japonés. Y mediante este tipo de catálogo lo que queremos es justamente ir respondiendo a estas preguntas, no solo las primeras que yo planteé, sino también preguntas que yo creo que todos nosotros nos hemos hecho en algún momento desde nuestra propia experiencia con lo japonés, y que es que creo yo lo que tenemos que continuar preguntándonos y también respondiéndonos desde donde nosotros mismos podemos responder. Parte de esta respuesta viene también de parte de la literatura japonesa, y yo quisiera referirme un poco a dos aspectos importantes, creo, de la literatura japonesa. El primero es que, a pesar de que tenemos hoy en día un abanico muy amplio de obras traducidas, tanto en Chile como en Argentina, España o el resto de países de habla hispana, hay que destacar que la gran mayoría de esas obras, obviamente no todas, son obras escritas y publicadas en la era Meiji de Japón, o desde esa época, un poquito antes, quizás hasta la fecha. Por lo tanto, son obras exclusivamente modernas o contemporáneas. Y gran parte de las obras que vienen detrás, ¿no es cierto?, del Japón más tradicional,
se traen poco, se leen menos y se entienden muchísimo menos, lo que es lamentable, y es lamentable que siga ocurriendo a día de hoy, porque se supone también que tenemos mayor cantidad de material, de obras, de traducciones, ¿no es cierto?, que producimos más, y sin embargo hay una parte de Japón que pareciera que todavía está un poquito oculta, que todavía no la terminamos de comprender, ¿no? Y el segundo punto es que por mucha literatura que tengamos o mucho material que tengamos, comprender Japón, en caso de que esa sea la intención de alguna persona, ¿no? Comprender Japón a través de la literatura va a ser muy difícil que se dé a menos que haya un intermediario cultural. Y cuando me refiero a un intermediario cultural, me refiero, puede ser a una persona, un mediador, ¿no es cierto?, de cultura, o bien el conocimiento previo, ¿no? Una formación que pueda tener la persona en cuanto a la cultura japonesa. Y esto es porque, como se ha mencionado también, como lo mencionaba un poco Héctor en su presentación, hay una diferencia muy grande entre la cultura japonesa y la latinoamericana, ¿no? Y la occidental en general, ¿no? Por lo tanto, una comprensión completa va a ser difícil. Si un lector lee hoy en día literatura japonesa, puede que le pase que la literatura moderna o contemporánea esté cruzada por esta mezcla entre Japón y Occidente, ¿no? Y si leemos literatura antigua, los códigos son muy remotos para que una persona de esta época y de Occidente los pueda entender a cabalidad. Por lo tanto, seguimos teniendo el problema de la comprensión, ¿no? Y en ese sentido, el catálogo de Ediciones Cero también busca un poco responder a esa necesidad o también ayudar a las personas que quieran realmente comprender Japón mejor, y tener una fuente a la hora de encontrarse con estos textos y poder codificarlos quizá de una manera un poco más cercana a la propia cultura japonesa. Esta visión que tiene la editorial parte de dos perspectivas que me planteé y que me sigo planteando hasta el día de hoy, que es, en primer lugar, aceptar que no somos japoneses, por lo tanto no podemos pretender entender Japón como si lo fuéramos. Y en segundo lugar, mirarnos un poquito a nosotros mismos también, o sea, volver un poco a nosotros, tratar de evitar un poco esta polarización de mirar solamente a Japón o solamente a Oriente, volver a nosotros, pero a nosotros en el aquí y el ahora. ¿Quiénes somos nosotros? Y quienes somos es un país latinoamericano que está tocado por la cultura japonesa, principalmente la cultura popular japonesa, ¿no? Y yo creo que lo interesante está ahí precisamente, en poder comprender. Parte de la comprensión a lo mejor se va a dar o se pretende dar completa, ¿no? Tener un conocimiento un poco más purista de Japón. Por otro sentido, puede no ser tan demasiado, digamos, purista, ¿no? Podemos darnos ciertas libertades, podemos dialogar con Japón desde nuestra propia cultura, podemos generar nuestro propio conocimiento también, y yo creo que eso es lo interesante justamente. Y la idea es precisamente eso, es poder ir encontrando estas similitudes, estos puntos de encuentro, o tomar las diferencias y poder reconocerlas, ¿no? Y si es que se hace con el criterio debido, ¿no es cierto?, también podríamos eventualmente tomar algunos elementos de la cultura japonesa y quizás adaptarlos, obviamente con el debido cuidado que hay que tener, ¿no? Y eso es algo que, si se hace correctamente, puede dar frutos muy positivos, y eso es algo que la propia historia de Japón nos ha ido demostrando a lo largo del tiempo, ¿no? Que ellos tienen esta característica de adaptar lo que llega de afuera. Finalmente, para terminar, yo quisiera comentar que hace 8 años atrás, cuando empecé a planificar Ediciones Cero, el año 2017, uno de los grandes desafíos que yo tenía era de dónde sacar autores y materiales, porque realmente no había, ¿no? En esa época ya llegaba un poquito más de material, hay un par de editoriales españolas, sobre todo enfocadas en la divulgación de anime, pero hechas desde Chile había muy poco, ¿no? Y no de la misma manera, no era el mismo tipo de contenido. Y hoy en día, 8 años más tarde, yo creo que si bien no podemos hablar de un corpus de autores o de obras, creo que sí hemos avanzado bastante, creo que sí hay obras, sí hay material, sí hay personas dispuestas a sacar, digamos, ese conocimiento, ¿no? Cada vez son más las personas que escriben o publican en torno al anime o la cultura japonesa, cada vez son más las instituciones que se animan a recibir estos proyectos académicos o a generar instancias como las que estamos viviendo ahora mismo. Y cada vez son más también las editoriales que se han animado a abrir este tipo de catálogos o a publicar ya sea literatura japonesa o divulgación también. Entonces, yo creo que la invitación por mi parte va por ahí, es querer un poco invitarlos a no solo a consumir esta cultura, que por supuesto es lo que todos queremos, pero también hacernos un poco cargo de
de la influencia que tiene Japón en nosotros, culturalmente hablando, y poder contribuir a ella también de diversas maneras, ¿no? Siempre se llega a algo. Yo creo que lo interesante es quizá no marcar una pauta específica de a dónde llegar, pero sí trazar un camino para ver específicamente hacia dónde podemos llegar, aceptando que al menos aquí en Chile y en varios países de Latinoamérica, la cultura japonesa y la asiática ya han empezado, ¿no es cierto?, a moldearlo. Por lo tanto, creo que nos toca a nosotros también tomar un poco la batuta de seguir perfeccionándonos, seguir aprendiendo y seguir creando también en torno a estos temas. Y aprovecho de agradecerle a Jessica Sequeira y también a Mónica Druili por la invitación. Y bueno, ojalá se sigan dando este tipo de instancias. Gracias. Muchas gracias a todos en la mesa. No sé si hay alguna pregunta. Yo voy a hacer una primera pregunta. Me pareció súper interesante algunas cosas que dijeron Cristian y Héctor sobre esa idea geopolítica de alguna manera de lo que es Asia, ¿no? Como verlo como el sur global, o ver también de alguna manera cómo a partir de Mistral, ¿no? Y cómo podemos ver que Mistral también tenía esta idea del budismo esotérico tan directo desde la teosofía, que es, como dijeron en la mesa anterior, esta traducción a partir de Europa y un montón de capas ahí para entender lo que era Oriente. Y luego, entre Constanza y Juan Manuel, me parece muy interesante también cómo puede haber esta diferencia en cómo acercarse a una cultura desde una manera más tradicional que implica, como decían en la mesa anterior también Matías, ¿no? Todo un trabajo que toma mucho tiempo, pero también el problema del acceso, ¿no? En ese tiempo, y cuánto queda fuera cuando efectivamente se necesita ese tiempo. Entonces, de alguna manera, mi pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Con entendiendo que hay diferentes perspectivas en el trabajo editorial, que pueden ser políticas, estéticas, históricas, de género, entre algunas cosas, y entendiendo también que Asia es una categoría geopolítica con una enorme diversidad de términos culturales, lenguas, religiones. ¿Cuáles creen ustedes que son sus criterios, bien como editoriales o como editores, a la hora de generar un catálogo de literatura vinculada con Asia? Y incluso más allá, si creen que efectivamente es posible generar un catálogo en ese sentido, para, además, amplío la pregunta, ¿no? Porque creo que también vemos que es un catálogo para Latinoamérica, ¿no? Las particularidades de la escena local también. No sé quién. Bueno, en el caso de Cormorán, cuando definimos las líneas editoriales, nosotros por el momento tenemos tres. Una es de poesía, se llama El Másico de Poesía, donde hay una antología de mujeres poetas del Perú, bajo el concepto de incardinación. Entonces el juego territorial es bastante importante. Después la otra colección que tiene también algo en esa línea es justamente la colección Lengua Negra, donde se mezcla esto que decía el territorio, los afectos, subjetividades, finalmente para ir componiendo o descomponiendo, ¿no? Una lectura política finalmente de los discursos, estos discursos que son correlatos. En el caso, por ejemplo, de poesía, claramente la poesía siempre ha sido un correlato crítico, un correlato reflexivo, una manera, ¿no?, de interpretación de mundo que finalmente va componiendo esta lectura crítica. En el caso del policial, como para ir acercándome a la pregunta, para nosotros claramente se nos dio en el concepto o bajo la premisa que se definió la colección, ¿no? Mezclar esta idea de tratar de vincular de manera dialogante las realidades de distintos territorios, aprovechando justamente el vehículo de la novela negra y policial con las características latinoamericanas, ¿no?, que son la del testimonio, la de la memoria, la problematización de la historia oficial, ¿no?, esa que se impone finalmente en estos países a través de la sangre. Y en esa línea
vimos que la literatura asiática también se aproximaba bastante. En el caso específico fue justamente la surcoreana la que finalmente estuvimos revisando mucho en ese sentido, por estas complicidades finalmente que se dan en estas narrativas, en las mismas complicidades o fenómenos históricos que de alguna manera nos vinculan, ¿no? Como decía, el tema de lo postcolonial, el asunto de la explosión de estos géneros o de estos géneros como que se refrescan finalmente cuando acaban las dictaduras, hizo que estos como componentes contextuales de los territorios lo viéramos como un puente para construir justamente esos diálogos y facilitar justamente el tema de la traducción, más allá solamente de lo técnico en términos de traducción, las complejidades mismas que tiene en términos de lenguaje. También a nosotros nos interesa que el libro mismo sea un fragmento de contexto, ¿no? Que tenga un prólogo que nos pueda introducir dentro de los contextos donde están dándose estos textos, que nos pasó, por ejemplo, con un libro que tradujimos el año pasado de Brasil, donde tuvimos que hacer una reconstitución, un libro de Gilberto Freire sobre apariciones en Recife Viejo. Es un libro bastante antiguo, entonces tuvimos que generar toda una investigación de contexto para ir explicando por qué estos fenómenos fantasmales finalmente se vuelven interesantes dentro de la construcción del territorio de Recife y por qué podrían tener, por ejemplo, un vínculo con finalmente toda la parte mitológica del sur de Chile, que es donde lo anclamos para que se generara finalmente esta contextualización y ese diálogo a través del fenómeno de la traducción. Es el mismo caso que estamos trabajando con el policial y el negro coreano, justamente entrar en ese tipo de complicidades o evidenciar las complicidades y fomentar el diálogo. Muchas gracias. Víctor o Juan Manuel. Voy a mencionar dos cosas que se me acaban de ocurrir. Creo yo que es importante plantear ciertos puentes y los puentes están tendidos, simplemente hay que investigar. Por ejemplo, si uno va a una película típica de los 80 japonesa, Ponpoko, La guerra de los tanukis, es una película que habla sobre extractivismo, que habla sobre la naturaleza, tiene animalitos como protagonistas, pero estos animalitos son dioses. Y uno dice, chuta, bueno, en Latinoamérica no existe esa creencia. Los mapuches sí la tienen. De hecho, lo que hace Ferrada en este libro es poner el paralelo entre esos dos lugares. Lo que leí decía un poco eso. ¿Y cuál es la categoría en el mundo mapuche que se vincularía con el Shinto o con el sintoísmo, este animismo particular de Japón? Una categoría que yo leí en un libro que también tuve la suerte de editar de la señora Elisa Loncón sobre filosofía mapuche, que se llama Azmapu. El concepto es Istrofil Mogen, no lo estoy pronunciando bien, pero son todas las vidas anudadas a un espacio e interrelacionadas. Es la noción de por decirlo de alguna manera, eso que creían los antiguos griegos, el iliozoísmo, que la Tierra es un organismo en el que vivimos otros organismos, o de holobionte, para traer la categoría de Cristina Dorador, o de la ciencia de lo pequeñito, biológica. Eso está en el mundo mapuche y está en el mundo japonés, y una persona del sur lo va a entender. Va a entender que un ser sobrenatural está vinculado a la configuración total del espacio, y va a entender que cuando se destruye el espacio se destruye el espíritu, cosa que es tan rara para nosotros. Otra cosa así, atendiendo al fallecimiento de don Gastón Sublet, él hablaba de la sabiduría chilena, que es muy parecido a lo que decía Héctor de Parra. Parra era como un sabio chileno de algún modo, que juega con la contradicción y vive en la contradicción. Esa idea no es occidental, es oriental. Y en otro libro que ha salido hace poco sobre Confucio, de Dan Méndez, habla de eso. Hay un principio confuciano en eso. Y si uno va para tomar también el guante de Pablo Fante y de los sinólogos franceses, si uno va a François Julien, por ejemplo, tiene un libro que se llama Un sabio no tiene ideas. Y eso no significa que el sabio no tenga ideas, sino que más bien va de una idea a otra flexiblemente, que es un poco lo que planteaba Sublet.
están los puentes, solo hay que evidenciarlos, creo. Eso me interesaría a mí como editor. Gracias, Juan Manuel. ¿Quieres? Bueno, retomando un poco la pregunta que hacía Macarena, básicamente con el caso de Cero y en mi caso en particular, tengo una visión también de ir jugando un poco con las visiones, de tratar de ir creando, descubriendo cosas nuevas. Por lo tanto, también la idea es ir recibiendo propuestas, ¿no es cierto? Y ver cuáles tienen sentido, coherencia, cuáles pueden gustar o no. Obviamente hay un montón de temas de corte más un poco editorial, ¿no es cierto?, que hay que tomar. Pero siempre hay propuestas de acuerdo a los temas que quiero abordar, y eso es parte de lo interesante también, que esto tiene una característica un poco de juego, de poder ir descubriendo aspectos nuevos, de modo que llegan propuestas de pronto relacionadas con el arte, con la parte más visual, con la historia, con la literatura también. Trabajamos también con Marcela Chendía en algo relacionado con lo que ella hace sin que sea de traducción directamente. Entonces la idea es ir también descubriendo propuestas para escribir sobre lo japonés o sobre la cultura japonesa y la animación japonesa, ¿no? Y bueno, quisiera terminar también destacando lo que comentó Matías en su presentación, que es, él decía que la traducción es investigar, y yo creo que eso es lo que hacemos un poco todos también, investigar un poquito. A medida que se va creando también, se investiga y se aprende. Y yo creo que eso es un poco la lección que a mí me gustaría tomar y compartirles. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos 2 minutos. No sé si hay alguna pregunta en el público. ¿Algo que alguien más quiera comentar? Agradecer. Bueno. Bueno, a nombre de toda la mesa agradecemos esta invitación. Muchas gracias a cada uno por su participación y gracias, Jessica, por la invitación y por la gestión de esta jornada. Pero estamos a tiempo, así que muchas gracias a todos también por estar acá.